Muy bien, chicos, buenas tardes. Ya está todo bien. Bueno, vamos a empezar con gineco. Siempre el primer día es un poco tarde se empieza porque, bueno, recién nos estamos acomodando y todo, aparte que tienen varios compañeros todavía en la cola, pero ya tenemos que arrancar. Miren, como les explicó el doctor Ortiz, este curso es súper importante para cerrar esta primera brecha, ¿ya? Así que, primera cosa que les aconsejo, ese manual que tienen ahí, no lo boten, ¿ya? No, ya sé que ENAM, no. O sea, guárdatelo porque ese manual tiene las preguntas del ENAM. En otro momento verás un manual con las preguntas del residentado y tienen que complementarlo, ¿ya? Porque son más de 4000 preguntas que sería difícil ponerlas en un solo resumen. Así que ese primer manual que están llenando van a tener todo el balotario de ENAM resumido, ¿ya? Vamos a arrancar con gineco, porque es un capítulo importante. Igual vamos a ver psiquiatría y dermato hoy día, pero lo vamos a hacer al final. Cosa que si alguien tiene que retirarse por guardia o por algo, podamos aprovechar lo más importante que es ginecología, ¿ya? Miren, en el desarrollo de los mapas mentales, que es el nombre genérico del curso, van a tener bastantes tipos de esquemas. Por ejemplo, voy a pasar rápido para más o menos mostrarles lo que vamos a hacer en gineco. Este es un verdadero mapa mental. Como te das cuenta, no lo vas a entender en la vida, ¿no es cierto? Hasta que no lo desarrolles. O sea, la idea de un mapa mental es que tenga suficientes colores, gráficos, líneas, para que tú puedas armar bastantes conceptos en un solo lugar. Este sí es un verdadero mapa mental. Van a ver que a medida que lo desarrollamos va a tener mucho sentido todo lo que está ahí. Sin embargo, debido a algunos capítulos, tienes otros como este, por ejemplo, ¿no? Que es más un mapa conceptual. Este no es un mapa mental. Este es un mapa conceptual, porque simplemente estoy agrupando los síndromes, úlcera, flujo, descarga, le estoy poniendo rayitas, cuadritos y por ahí un objeto gráfico. Eso no es un mapa mental. Pero es casi siempre todos los resúmenes que hacemos, ¿no es cierto? Eso se llama mapa conceptual. Es porque el tema no da para más, solamente para ese mapa conceptual. Y luego tienes inclusive otros que son mucho más simples, como por ejemplo el de mapa y mapa mental. El de anticonceptivos, que es simplemente una tabla. Por ejemplo, en cirugía vas a tener bastantes tablas, sobre todo en lo que es trauma o en fracturas. Es lógico, porque lo único que hay que hacer es comparar. Así que no es que sea bueno ni malo, sino tiene que ser útil. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer acá es mostrarles la forma más útil de aprender y de entender los diversos temas que nosotros tantos años vamos dictando. Lo que van a tener acá es el resumen de cómo nosotros hemos tratado de integrar la información que lo vamos dictando. Por eso, aprovéchenlo, utilícenlo, y si tienes un mejor resumen, debes guiarte de tu resumen. Pero si no tienes nada, empieza por ese resumen. Que ese sea la estructura para que luego abras tú el tuyo. Pero si ya tienes hecho un resumen, porque algunos lo tienen, sobre todo en el residentado, ese pesa más que esto. Porque esto es al final la forma como cada uno ve su aprendizaje, pues, ¿no? Muy bien, entonces, como todavía están entrando sus compañeros, vamos a empezar por este, ¿ya? Váyanse hasta anticonceptivos. Es el más simple, es el que menos información tienen que escribir, y en solidaridad a sus compañeros que todavía están entrando, es solo por hoy día, porque el material se entrega una sola vez, de ahí es solo con su carnet. Entonces vamos a ir a este mapa que es el más fácil. Ya miren, anticonceptivos, chicos, es el cuarto tema más preguntado del ENAM en gineco, ¿ya? A la cabeza está infecciones, le sigue cáncer de cervix, correcto. Luego le siguen todos los otros cánceres juntos, hemorragia uterina normal y el cuarto lugar anticonceptivos, ¿ya? Entonces acuérdense en gineco, infecciones, primer lugar es infecciones, segundo lugar es cáncer de cervix y junto con todos los demás cánceres inclusive puede llegar a ser primer lugar. Tercer lugar es sangrado anómalo y cuarto es anticonceptivos. Así que es un tema muy importante. ¿Cómo tienen que enfocarlo? Todas las preguntas se responden con esta tabla. Miren, y no está hecha al azar. ¿Cuál es la lógica de la tabla? A la izquierda están los anticonceptivos por orden de prescripción o recomendación. O sea, tú primero tienes que recomendar los anticonceptivos combinados orales. Primera recomendación. En segundo lugar, te vas por los gestágenos solos, ya sea en ampolla o en implante. Segunda. Bueno, este es un asterisco, pues, ¿no? Este es anticonceptivo oral de emergencia. Es un asterisco. En tercer lugar, acá te vas por los dispositivos intrauterinos, ¿correcto? Acá, por favor, pon levonorgestrel, ¿ya? Acá es LVN, levonorgestrel. ¿Ya? Levonorgestrel. Siempre primero es el hormonal y en segundo lugar el de cobre. Por eso está en este orden. Primero es levonorgestrel, luego de cobre. Van a ver por qué.
Finalmente, en cuarto lugar, les pongo los de barrera porque son los menos seguros. Y en quinto, los naturales. El único que han preguntado y el único que vamos a repasar es el MELA, el método de lactancia materna exclusiva. Y vasectomía y la cirugía de Pomeroy en la mujer es el último. El último. Así que primer concepto de la tabla. Ojo, la idea de estas clases es explicarles cómo leer esos mapas. ¿Ya? Porque casi toda la información está escrita, hay que escribir poco. La idea es leer. Primero a la izquierda, el orden. Así que así tienes que aprender. Primero el orden. ¿Por qué uno? ¿Por qué no el otro? Primero el orden. Y la pregunta que viene inmediatamente es, ¿por qué ese orden? Justamente por las columnas. Las columnas te dan la eficacia o índice de Pearls. Si te preguntaran IP, índice de Pearls, ¿no es cierto? Es el porcentaje de fallas en un año de uso, ¿verdad? Porcentaje de fallas de método en un año. Entonces, esa es la columna de eficacia. Primera razón para ponerle el orden. Segundo, la contraindicación. Tú no puedes dar un anticonceptivo si presenta cualquiera de estas contraindicaciones. Así que el segundo criterio para que tú prescribas o recomiendes es ver que la paciente no tenga ninguna de estas contraindicaciones absolutas. Y finalmente, el beneficio, viene a ser la tercera columna, es la razón por la cual un anticonceptivo va encima del otro cuando no los desempata la eficacia ni hay una contraindicación. ¿Me dejo entender? O sea, si yo te voy a recomendar un método anticonceptivo, primero es por la eficacia. Luego me fijo que no tengas ninguna contraindicación. Y si hay empate técnico, por ejemplo, un ACO, empate técnico con un DIU, porque ambos son muy eficaces, ¿quién desempata? El beneficio. Así que ¿quién tiene más beneficios? El ACO. Por eso es que el ACO va a la cabeza. ¿Está bien? Por eso la tercera columna es para que recuerden los beneficios, ¿ya? Y esta es la explicación de toda la norma técnica de anticonceptivos que nos pregunta. Muy bien, entonces empezamos. Los anticonceptivos orales combinados, primer lugar, tiene 2 estrellas porque es lo que más viene. Su eficacia, como ves, va de 0,3 a 8%. El primer valor es el teórico en experimentos y el otro valor es en la práctica. Entonces, en teoría debe fallar 0,3% al año, o sea, es muy eficaz. Acuérdense, muy eficaz es cuando tenga menos de 2% de error, ¿correcto? Eficaz si tiene menos de 10% de error, ¿ya? Ya poco eficaz si tiene más de 10% de error. Entonces, primer criterio, ahí está, 0, 3, 8, y luego date cuenta en cada uno tienes, por ejemplo, en la progesterona en ampolla, 0,33, 0,051, ¿correcto? 0,1 acá, 0,62 y en cada uno te he puesto la eficacia como está en la norma técnica. ¿Cuáles han venido en el examen? Este de acá, el del condón, 2 a 15, por eso está subrayado, y este año en el residentado médico ha venido de la T de cobre, ¿ya? Este año ha venido 2%. No lo subrayo porque eso es, estamos en ENAM, pues, ¿no? Pero en el residentado ha venido 2% T de cobre. ¿Ya está explicado? Muy bien. Ahora seguimos explicando la tablita. Los anticonceptivos combinados, dice acá, EE más PG, o sea, tiene etinilestradiol más un gestágeno. Porque su mecanismo principal, ahí está, pregunta del ENAM, anovulación central. Pregunta de examen del ENAM, su mecanismo del ACO es anovulación central. ¿A través de qué? Ahí está, a través de la disminución de la pulsación del LH-FSH. Pues es un mecanismo, ya está. Explicado y tienes 2 preguntas de examen. Muy bien. Ahora, una vez que ya identifiqué el ACO, que es lo que voy a usar por la eficacia, voy a buscar contraindicaciones en la paciente. ¿Qué está contraindicado para usar una hormona? Ahí está el resumen. Todo lo que sea hormonodependiente, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de útero, es patología hormonodependiente, contraindica. Trombosis ha sido pregunta de examen. Cualquier factor de riesgo mayor para trombosis lo contraindica. CB significa cardiovascular. Más de 2 factores de riesgo, contraindica. ¿Ya? Más de 2 factores de riesgo cardiovasculares contraindica. Hepatopatía, embarazo ha sido pregunta, por eso está subrayado, y lactancia, porque el estrógeno corta la leche. Ahí está. Si tu caso clínico no tiene nada de esto, entonces le vas a recomendar ACOS. ¿Por qué? Por los beneficios. Eso es pregunta. ¿Por qué una chica tiene que sí o sí cuidarse con anticonceptivos orales combinados de preferencia? ¿Por qué? Por esto. Porque le ahorras 50% el cáncer de ovario. Pregunta de NAM. Le ahorras 50% el cáncer de útero y también cáncer de colon. ¿Ya? Una chica moderna actualmente, ¿cuántos hijos tiene promedio? ¿5? ¿7? ¿Como tu tía abuela? No, no es cierto. 2 y eso, arañando, ¿no es cierto? La parejita. Porque la tasa de fertilidad estamos en 2.3. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes muchos hijitos? Cáncer de ovario. Por eso el anticonceptivo protege de la ovulación incesante. ¿Ya? Muy bien. Te mejora el sangrado, HUA mejora,
Dis significa dismenorrea, mejora la dismenorrea. Irreg significa las chicas irregulares, las ayuda a que sean más regulares. Baja la EPI, pregunta el residentado, baja la EPI, baja el ectópico, patología benigna, y OP significa osteoporosis, mejora la densidad ósea. ¿Ya está? Entonces hemos repasado al toque por qué los sacos son los métodos más importantes y los que primero deberíamos recomendar. Ahí está. Fácil, ¿no es cierto? Fácil. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué tendría que usar entonces un gestágeno solo? La pregunta se responde porque no tolero las hormonas combinadas. Entonces, ¿por qué pasamos a un gestágeno solo en ampolla o en implante? Porque no podemos usar el combinado, ya sea porque el estrógeno no cae bien o la paciente tiene efectos adversos importantes. Dentro de ellos, el que más le importa a los evaluadores, tanto en ENAM como en residentado, es esto, el puerperio. Por eso marquen acá con asterisco, los gestágenos solos son de elección en el puerperio inmediato y el puerperio los primeros 6 meses porque no cortan la leche. No corta la leche. Ese es el dato, ¿ya? Y un beneficio que no todas las chicas lo consideran como tal es que haya amenorrea al tercer año de uso de un gestágeno. Cuando usas crónicamente un gestágeno, terminas haciendo amenorrea. Ese es un beneficio para algunas chicas, otras no lo consideran así, pero igual lo pongo acá, ¿ya? Muy bien. ¿Qué podemos hablar de contraindicaciones acá? Miren, la ampolla, por eso les pongo una jeringa, la ampolla de progesterona, ¿no es cierto? De medroxiprogesterona, que es el nombre, acá está, MXP es medroxiprogesterona. Todos saben que se pone cada 3 meses. Su mecanismo es espesamiento del moco, ahí está, es su principal mecanismo. Su principal efecto adverso es este, el HUA, no lo olviden, la hemorragia. ¿Ya? Las chicas cuando reciben mucho gestágeno, los primeros meses, incluso el primer año, sangran mucho. Y en Perú, las chicas no tienen hierro para estar regalando, ¿no es cierto? Entonces no deberías recomendar de inicio una ampolla, porque el primer año puede hacer bastante sangrado. Y tampoco lo debes recomendar en un adolescente menor a 19, porque aumenta el riesgo de osteopenia y osteoporosis. ¿Ya está? Esos son los 2 datos ahí que debes recordar. El resto de efectos adversos son similares a los SACO, solo que más leves porque no tienen estrógeno. Pregunta del ENAM, no tenía dónde ponerla, es una huérfana, por ahí está, mastalgia. La mastalgia es un síntoma, un efecto adverso que presentan al inicio las hormonas, mastalgia. ¿Ya? Ahí queda. Bacán. Ahora seguimos, el implante de progestágeno, ¿cuál es? ¿Cuál es el que se pone en implante? Levo, ahí está, levonorgestrel, cada 5 años, correcto, 2 tubitos, el Norplan, siempre que la paciente pese menos de 60 kilos, por si acaso. Pregunta el residentado, no ha sido de ENAM, pero igual márquenla, es el más seguro de todos. Miren, en condiciones teóricas o prácticas no pasa ni de 1% el error. Es el más seguro de todos. Eso es lo único que ahí vale la pena apuntar, a pesar que no es pregunta de ENAM. Mecanismo, espesamiento del moco, porque el levonorgestrel es de segunda generación y esos espesan el moco. Muy bien. ¿Alguna contraindicación? Simplemente le he puesto más trombosis, más hepatopatía y más cáncer de mama. O sea, estos implantes te aumentan el riesgo respecto de las pastillas. O sea, no es igual tomar una pastilla a horario que tener un tubo implantado de liberación lenta. O sea, hay más riesgo por la cronicidad y la forma de liberación de la droga. Eso es lo que quiero decirles con este más. ¿Ya? Tiene más riesgo de eso. Muy bien. Seguimos avanzando. El anticonceptivo oral de emergencia, como su nombre lo dice, solo se usa en emergencia. Acá está, falla de método o violación, ese es su beneficio, su indicación. Todos sabemos que solo sirve por 72 horas y es eficaz hasta un 90%. ¿Cuál fue la pregunta en el ENAM? 2 veces repetida, levonorgestrel a 1.5 miligramos. Un año te preguntaron la dosis, el otro te preguntaron el fármaco. Levonorgestrel, no lo olvides, es de segunda generación. Es un gestágeno de segunda, así que su función es espesar el moco más que anovulación central. ¿Ya? Los de tercera, como el gestodeno, esos sí son de anovulación central, principalmente, pero este es de espesamiento del moco. Porque ¿cuál es el objetivo con el anticonceptivo oral de emergencia? Atrapar a los espermas en el cervix, que no pasen, que no puedan completar su capacitación y que no pasen. Muy bien. Efecto adverso, sangrado. Obvio, pues, ¿no? Tanta progesterona te va a dar sangrado. Nada más, ahí queda. Muy bien, entonces hemos entendido por qué estos son de segunda elección. Esto es un asterisco, por algo lo pongo así, porque este no es un método anticonceptivo, es de emergencia. Esta dosis es tan alta que si se consume regularmente sí tiene riesgo de trombosis.
Así que si te preguntan, ¿hay alguna contraindicación para el anticonceptivo oral de emergencia? No, ninguna. ¿Correcto? Pero Doc, yo tomo cada mes. Ah, no, eso es educación sexual, ¿no es cierto? La paciente no le puedes permitir que tenga ese consumo porque sí aumenta su riesgo de trombosis. Eso tiene que quedar claro. Es de emergencia. Muy bien. Ahora sí, seguimos. ¿Cuándo entonces uso una T? ¿Por qué uso una T? Porque no puedo ya usar hormonas. Y esto ocurre en mujeres mayores de 35 años con factores de riesgo cardiovasculares o mayores de 40. Así que acaban de escribir, por favor, la edad. Lo más importante para recomendar una T es la edad. ¿Mayor a 35 años con factores de riesgo o mayor a 40? Sin factores de riesgo ya no puede usar hormonas. Entonces, ¿qué te queda? La T. La T. Si tuvieras que elegir entre las dos T's, es mejor la del Evo. ¿Por qué es mejor la del Evo? Acá está. Es más segura, ahí lo ves. Y finalmente, beneficio, recuerdan el beneficio, mejora la anemia y tiene menos riesgo de ectópico. O sea, el beneficio de la T del Evo es que sangra menos que la de cobre y te mejora o te baja el riesgo de hacer un ectópico. ¿Ya está? Esa es la lógica. ¿Está? Muy bien. Ahí está, se cambia cada 5 años, todos sabemos eso. Su mecanismo es espesamiento del moco, creo que está claro, ¿no? El levonorgestrel se especializa en espesar el moco, muy bien. Contraindicaciones, no le puedes poner a una chica que tuvo una EPI 3 meses atrás, ahí está escrito. No le puedes poner a una chica que tiene una HUA, un sangrado M, que es el M, maligno, porque puedes sembrar un cáncer. Y no le puedes dar a una chica con trombosis porque el levonorgestrel se absorbe, pues, y puede tener más trombosis. Muy bien. Si no tienes los recursos, porque es caro el levonorgestrel, la opción que te queda es la T de cobre de alta carga, que dura, pregunta repetida, 12 años, hasta 12 años. El banquero te marca 10 años, porque existen los banquitos, pero la norma técnica 2016 dice hasta 12 años siempre que la chica sea mayor de 25 años. Si es menor de 25 años, solo dura 10 años, ¿ya? Esa es la acotación ahí, por favor. Tasa de falla no llega ni a 2%, lo cual lo hace muy eficaz. Sabemos que evita la capacitación de esperma, por eso ahí está escrito, capacitación de esperma. Y es un objeto extraño, así que inflama el útero. Bacán. ¿Qué nos han preguntado en el ENAM como contraindicaciones? Bueno, favorece la EPI, puede dar EPI, y esta fue la pregunta. HUA. La primera causa de retiro de una T de cobre es por sangrados. La paciente se queja de que desde que le pusieron la T, sangra un montón. Esa es la primera causa, ¿ya? Aumenta el riesgo de ectópico, puede generar aborto, no se olviden, 50% pónganle acá. Si falla la T, la paciente tiene una chance de 50% de abortar. Por eso, cuando hay falla de método de T, hay que hacer eco para ver la viabilidad del producto y luego retirar la T para que pueda seguir la gestación. Pregunta del ENAMA, paso inicial cuando tenemos una falla de T, es ecografía para ver que no está perdido el producto, que todavía está viable y retiro inmediato de la T en la primera mitad, porque en la segunda mitad ya se deja. Muy bien. Y finalmente, si te preguntan cuál es el efecto adverso más frecuente, dolor. El efecto adverso más frecuente, pero no obliga al retiro, simplemente duele. Duele al colocar, duele al usar, duele al sacar. Por eso es el más frecuente. Pero si la pregunta es cuál es la principal causa de retiro, porque la paciente ya no lo soporta, es el sangrado. Ya que quede claro esa pregunta para fines de examen. Ojo, ya estamos en la fase final. Si, como recomendación a lo que el doctor Ortiz les dijo, antes de cada clase, los que están al menos en el anual vengan viendo la teoría, porque ayuda bastante. O vengan repasando algún manual, algo, porque sí es importante correr. Por esta es la primera clase, voy un poco lento, ya voy un poco lento, pero de ahí las demás sí hay que correr un poco más. Muy bien. Finalmente, Doc, si no puede usar una T por A, B o Z motivos, la última opción que tienes segura es barrera, porque es al menos eficaz. Miren, eficaz, 2% a más en condiciones teóricas y puede llegar a ser poco eficaz en algunos casos prácticos, ¿no es cierto? Así que el último método en recomendar por su poca eficiencia es el de barrera, preguntado 3 veces, ¿no? Cada asterisco es una pregunta repetida, más la sombreada, 3, pues, ¿no es cierto? 3. Ahí está la tasa de falla, 2 a 15. No se olviden que el espermicida nonoxinol 9 espesa el moco, así que es mejor siempre usarlo con ese espermicida. La única contraindicación es la alergia al látex. Y acá está la pregunta del ENAM. ¿A quién le voy a recomendar sí o sí condón como
aditivo, por favor, pongan un más acá porque es aditivo a otro método. No puede ser el único, es aditivo. ¿A quiénes? A las que tienen riesgo de ITS, porque es el único que las puede prevenir, y a las adolescentes de pareja esporádica, no de pareja constante. Si la chica tiene pareja constante, le doy hormonas. Pero si es adolescente con pareja esporádica, preferimos barrera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando una chica es adolescente, menor a 19, tiene alto riesgo de osteopenia por usar hormonas. No lo olviden, hormonas. Y como es todavía adolescente, su riesgo de salir embarazada es alto o bajo. Bajo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer números. ¿Cuánto es el riesgo normal de salir embarazada en una sola relación sin protección? 0,33%, ¿no es cierto? Si eso le multiplicas porque el condón falla, en el peor caso 0,15, ¿no es cierto? Falla de condón. Y si eso le multiplicas, ¿en qué días tiene que estar una chica fértil para poder salir gestando? 3, una ventana de 3 días de un ciclo de 28, 3 entre 28. A ver, multiplicas los números, ya pues la probabilidad es baja. Así que, y eso contando que es una chica regular, ¿ah? Porque un adolescente es irregular. Así que por todas estas razones es un método seguro en la adolescente sin pareja estable. Pero ya cuando no es adolescente, siempre recomienden hormonas combinadas. ¿Ya? Ahí está. Finalmente el MELA, método de lactancia materna, solo se recomienda cuando la mujer está en lactancia materna exclusiva. No se olviden, tiene que dar a lactar por lo menos cada 2 horas. Sabemos que todo se debe a la prolactina, que hasta por 6 meses puede mantener una amenorrea central. Ya saben, la prolactina inhibe directamente la GnRH. Ahí está. Y miren esa tasa de falla, 2%. Así que lo hace inclusive muy efectivo en algunos casos, menor a 2%. Finalmente, pregunta del ENAM, es el único que baja el cáncer de mama. Si una chica da de lactar más de 16 meses, baja su riesgo de cáncer de mama. Es el único método natural que protege contra este cáncer. Muy bien, y es el único gratuito de verdad, pues, ¿no? Porque es natural. Terminamos con la última pregunta. Tu última recomendación siempre va a ser el quirúrgico porque es definitivo. Y la pregunta fue sobre la vasectomía, que hay que esperar 90 días para decir que ya funciona. 90 días o 20 eyaculaciones. O el gol estándar, que son 2 muestras negativas de espermatograma. ¿Ya? 2 espermatogramas negativos, sin espermas, 20 eyaculaciones o 90 días. Esa es la vasectomía. ¿Ya está? Entonces, como ven, este es un cuadrito sencillo, fácil en verdad de recordar, con todas las preguntas de anticonceptivos. Muy bien. Bueno, ahora sí que ya estamos todos. Vámonos a...